¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Como cada día previo a la fecha, ahí estamos con las predicciones de todos los partidos. Ya pueden disfrutar de todas, pero todas las predicciones en el canal, ya las tienen subidas. Es más, el día de hoy subimos la de Chile-Bolivia hace cosa de un ratito nada más. La van a tener el primer comentario fijado para que la vayan a ver y la puedan disfrutar. Porque es un partido al que tienen que estar pendientes los colombianos también. Y obviamente al de Perú hay que estar también pendiente. Uruguay, bueno, hay que estar pendiente a todo porque desde el cuarto hasta el séptimo, lo digo en todos los videos y lo vuelvo a repetir, está muy peleada la cosa hasta el octavo, que es Bolivia, que está con 15 unidades, está muy reñido todo. Ecuador ya está un poco más suelto, más arriba, se sacó el partido, uno de los partidos más importantes que fue frente a Brasil, se lo sacó encima, podría haber ganado tranquilamente, pero terminó empatando. Está 4 puntos por encima de Perú, 5 por encima de Uruguay, y bueno, y así pueden ir sacando sus cuentas. Y en este caso un partido que para Colombia va a definir mucho de cara a lo que se le viene encima en las próximas fechas. Y también es un partido que quizás Argentina lo pueda jugar más relajado. Pero hay que decir este dato, loco, porque si no me estoy equivocando, y quizás me estoy tirando un triple, no lo sé, pero Argentina es la única selección a la que no le pudo ganar en la era Scaloni Colombia. O sea, en la era Scaloni, Argentina nunca le pudo ganar a Colombia. Es más, perdió, si no me equivoco, en la Copa América de 2019. Este año en la Copa América empató. En las eliminatorias iba ganando 2-0 y empató también. Es una selección que se le complica y mucho a Argentina. Y sin dudas estos últimos años ha crecido y mucho el plantel también de la selección colombiana. Tiene posibilidades por donde lo mires. ¿Tiene mucho gol? Sí, no se traduce a la cancha. Es cierto eso, le está faltando gol a la selección colombiana. Y ya que estoy hablando de Colombia, vamos a arrancar hablando de la selección colombiana, que está sexta en la tabla de posiciones con 17 unidades. Está a 2 puntos de Uruguay y a 3 puntos de Perú. Si llega a ganar este partido Colombia, se pone ahí al garrote y garrote con Perú y Uruguay. Se van a matar por a ver quién ingresa. Y obviamente se pone linda para los que estamos neutrales, claro está. Y yo creo que más de uno que también está ahí, que es ecuatoriano, que es peruano, que es uruguayo, colombiano, también le gusta un poco la pica de estar ahí peleando palo a palo hasta el final. Y por eso también es una de las eliminatorias más picantes, más buenas y más lindas para ver también. Pero bueno, nada, la selección colombiana en este caso va a venir en busca de todo acá, Argentina. Va a venir en busca de todo y está perfecto, ya lo dijo Falcao en su momento. Se les tiene que abrir el arco en este partido, lo dijo creo que hace cosa de horas nada más en una entrevista. Dijo que este partido se les tiene que abrir el arco, que tiene que ser el partido. Y también otro dato que creo yo que va a influir bastante es que Argentina no va con el 11 inicial de siempre. Primero, no está Messi, que es uno de los mejores, si no el mejor, de esta selección. Y también tiene muchas bajas. No está el motor del mediocampo, que es Rodrigo de Paul. No está el 5, que es Paredes. No está el comandante, el que agarra la batuta atrás, que es Otamendi. Pero bueno, ya voy a ir con Argentina. Primero vamos a arrancar con Colombia. Colombia viene a buscar los 3 puntos de la mano de Ospina en el arco, un arquerazo, ya lo saben. Contra Argentina siempre figura también, y lo demuestra siempre que en los partidos donde las papas queman, él la agarra la papa. Él la agarra y la tiene en la mano, no le importa que le queme la mano, la tiene siempre ahí. Ospina en el arco, Muñoz va a estar abajo junto a Davinson Sánchez, y acá viene una de las dudas, ¿quién va a reemplazar a Mina? ¿Murillo o Tecillo? Bueno, esa es una duda de las que tengo. Para mí va a estar Tecillo, pero puede tranquilamente jugar Murillo. Después está Mojica también, por el lado de la banda izquierda. Después tenemos en el mediocampo a Wilmar Barrios, el 5 que te recupera todo. Si quiero tener seguridad, lo llamo a Wilmar Barrios. Ordename la vida, Wilmar querido. Después está Mateus Uribe, un mediocampista con bastante gol, lo demuestra en cancha. Cuadrado jugando de mediocampista, me gusta este Cuadrado, ya lo saben. El Cuadrado mediocampista es mucho más que el Cuadrado defensor, porque está más suelto, porque aporta más en el ataque. Después, James Rodríguez, mi enganche
favorito de esta selección. Obviamente ahora Cardona lo pelea palo a palo porque Cardona vino a Racing, claro está. Pero también James Rodríguez está ahí. Siempre Jamesito es, nada, un jugador que disfruto de verlo jugar. Después Luchito Díaz que anticipamos hace 2 semanas que se iba a ir al Liverpool. Lo dijimos acá en el canal. Y obviamente más de uno dijo, che, pero no es una información confirmada. Bueno, nosotros teníamos esa información en ese momento y hace hace 3 días, perdón, o 2 días, acaba de firmar el contrato, va a firmar. Se sacó foto con la remera de Liverpool, ya el Liverpool lo anunció. Así que qué lindo verlo a Luchito Díaz tirando paredes ahí con Diego Jota, con Salah, ¿por qué no con Mané? Lindo tirar paredes ahí, Luchito Díaz, ojo con el año que se le viene, ojo. Y si Colombia llega a clasificar al Mundial, me tocó izquierdo, tocó madera, agárrense con Luchito Díaz porque el año que viene se lo van a disputar todos. Y después viene la duda del ataque. Hay quienes dicen... O sea, hay muchas fuentes acá, ¿no? Hay quienes dicen que va a jugar con un solo punta, hay quienes dicen que va a jugar con 2. Yo me juego a que va a jugar con un solo delantero y va a ser Falcao. Pero también puede ser Santos Borré tranquilamente acá. Es otra de las dudas que tengo nada más. Yo me juego con Falcao. Siento que este partido lo tiene que jugar un experimentado, un jugador que sabe jugar este tipo de partidos, que definen mucho. Y en este caso siento que va a ser un buen partido de la selección colombiana. Dicho esto, no me maten si no llega a pasar. Vuelvo a repetirlo, que me tocó el izquierdo, tocó madera para no quemarlo. Y ahora sí vamos a pasar a lo que es la selección argentina. Vamos a hablar un poco del 11 que va a poner en cancha Lionel Scaloni, que va a estar en el banco de suplentes. No estuvo el partido contra Chile por cuestión de COVID. Y el partido se va a jugar 20-30 horas de Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes. Para quien quiera saberlo, busca 20-30 horas Argentina. Colombia, por ejemplo, que no me acuerdo si son 2 horas de diferencia, una cosa así. Puede ser que sea a las 10:30 de Colombia. Bueno, si me estoy equivocando, me lo dejan abajo en los comentarios. O quizás son 2 horas antes. No me acuerdo bien ahora mismo cuánta diferencia había. Selección argentina. El Dibu Martínez. Dibu, después de la polémica de la Copa América y todo, va a estar en el arco. Así que se van a poder vengar los jugadores colombianos. Y ojalá así sea, porque yo les vuelvo a repetir, a mí me encantaría que Colombia vaya al Mundial. Y sinceramente siento que Argentina tiene que perder el invicto antes de llegar al Mundial. Lo tiene que perder. No puede llegar como candidato. Como primer candidato no puede llegar a Argentina. Hay que llegar ahí tranquilito, por la puerta de atrás, agachadito, con humildad. Siempre hay que llegar así. Entonces, si perdemos el invicto con Colombia, no me molesta para nada. El Dibu Martínez en el arco. Montiel, Pesela, Lisandro Martínez y el Huevo Acuña. Una línea de defensores que no es la titular. Sin embargo, es una línea de defensores buenísima. Lisandro Martínez demostró ser de los mejores defensores de la liga holandesa y también está peleando palo a palo por meterse en esta saga central de la selección argentina. Pesela, una alternativa de siempre. Cachete Montiel, ya lo conocen, los sevillistas lo conocen de memoria ya. En 8 partidos se ganó el corazón y es terrible lo que juega Cachetito. Y por el lado del Huevo Acuña, un jugador rendidor, un jugador que nunca te deja pata, el Huevo Acuña. Después, el mediocampo. Acá viene una de las dudas que va a tener Scaloni. Está Ocampos, Guido Rodríguez, Lo Celso y otra de las dudas es Nico González o Paulo Dybala. Serían 4 mediocampistas. Ocampos más tirado a extremo, obviamente, y Nico González o Paulo Dybala también más tirado a extremo. Y los delanteros, Lautaro Martínez y Ángel Di María. ¿Puede ser que no juegue Di María tranquilamente? Puede ser. Las fijas son Lautaro Martínez, por ejemplo, es una de las fijas de este equipo siempre. Después está Lo Celso, que es otra de las fijas. Guido Rodríguez es una alternativa al mediocampo siempre. Así que por más que sea un equipo, un mix de alternativa y suplente, y titulares, es un equipo que en cualquier equipo puede ser titular. No sé si me explico bien. O sea, tranquilamente llevas este plantel a Sevilla, llevas este plantel al Atlético Madrid y son titulares estos jugadores. Entonces, a eso me refería con que está bien, no juega el equipo titular, pero tampoco es para relajarse. Nada más, simplemente eso. Voy a tirar mi pronóstico. Para mí, este partido va a perder el invicto Argentina. Este partido pierde el invicto Argentina. No me parece malo perder el invicto, lo vuelvo a repetir, creo yo que hay que llegar bastante relajado y bastante tranquilos, no hay que llegar como un claro candidato al Mundial, porque después te pesa la presión, entonces nada, prefiero que Argentina vaya tranquilo y creo yo que Colombia se va a destapar este partido
y puede llegar a ganar 2-1. 2-1 a favor de Colombia voy a tirar. Ustedes me tiran su resultado acá abajo en los comentarios. Sinceramente siento que va a ganar Colombia. No sé, es un pálpito que me generó acá. Es más, cuando arranqué el video dije, ¿y si lo gana Argentina? Y después, a medida que fue pasando y fui analizando, me di cuenta que está para Colombia tranquilamente. Que lo puede llegar a ganar si se destapa. Y bueno, y además la estadística me respalda. Es una selección que siempre se le complica a Argentina. Me dejan su opinión acá abajo en los comentarios, su predicción acá también. Nos siguen en Instagram, como siempre, gracias, se lo pedimos por favor. Y como nos veremos mañana en todos los partidos de las eliminatorias. Quédense acá en el canal, activen la campanita. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos y chau chau.